La Iglesia, la Gran Comisión de Jesucristo, presenta su programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Un tiempo valioso de acercamiento espiritual para meditar, orar y adorar a nuestro Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo y la guía de la palabra escrita de Dios. Bienvenidos. Hermanos y amigos, el Señor les bendiga. Estamos viendo la constitución del reino de los cielos y su zaguán de entrada, su camino de acceso, que son las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas contienen esos principios para ser felices, para gozar de la vida plena. Todos los seres humanos de todas las épocas buscamos plenitud, satisfacción, felicidad. Históricamente, el hombre ha buscado montones de situaciones para ser feliz y por ello ha caído en vicios y en impurezas y en cosas feas, deplorables y despreciables, destructoras y condenadoras. Pero he aquí el camino propuesto por Jesús, que ha garantizado, que garantiza y garantizará plenitud. Los que adoptamos este camino, nos consta que es fiel, que es efectivo, que nunca falla. Mientras que la propuesta del maligno y del mundo siempre falla. Conduce al abismo, al despeñadero. Depositar la confianza y la plenitud en los bienes, en la fama, en la grandeza, en la riqueza, en la belleza, es lo más vergonzoso, triste y absurdo que hay. Los condenados creen en lo que el mundo ofrece. Los salvos, los refulgentes y victoriosos, los ungidos e iluminados, los bienaventurados y felices, creemos y apropiamos el camino de las bienaventuranzas. Jesús lo dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, los necesitados de Dios, los que alimentan la necesidad del Señor. Luego dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Es decir, bienaventurados los que se arrepienten y se duelen de los errores y de sus pecados y cambian, porque ellos reciben al Espíritu Santo, al gran consuelo celestial. Viven en luz. En tercer lugar, Mateo capítulo 5, versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Amén. ¿Quién es una persona mansa? Hermanos, una persona mansa es una persona sujeta. Es una persona que acata la autoridad. Padres que nunca dejan de ser padres. Jefes, mientras ellos sean jefes. Maestros, profesores, mientras ellos sean maestros y profesores. Maridos, mientras ellos sean los esposos y siempre lo deberían ser. Autoridades civiles, militares, porque siempre están permitidos por el Señor, como dice Romanos 13. Buenos o malos, hay que acatarlos con respeto, y que ellos representan la autoridad de Dios.
hemos dicho en anteriores devocionales, tratando otros temas diversos, que la única autoridad en los cielos y en la tierra es la autoridad divina, la autoridad de Dios. Él es el único soberano, pero esa autoridad, esa soberanía, la ejerce delegando en otros esa autoridad. Así que la primera autoridad divina son los papás. Son el primer reflejo de la autoridad soberana de los cielos en la tierra. Por ello dice claramente: honra a tus padres, a tu padre y a tu madre. Y luego dice: para que te vaya bien en la tierra que Jehová, mientras vivas en todos los días que Jehová tu Dios te da. Sí, amados, la honra a los padres es definitiva. Hasta la saciedad he repetido y seguiré repitiendo, porque lo vivo y a todos les consta que los hijos sujetos, los hijos respetuosos, los hijos amorosos con sus papás, cuidadosos y prudentes, y en un momento dado, si necesitan y están ancianos, sustentadores de sus padres, son hijos cuyos proyectos de vida siempre prosperan. La tierra, que quiere decir dinero, la tierra, amados, le pertenece a Dios, y Dios la concede solamente en sus riquezas y bondades a quienes lo respeten a Él, porque Él es el propietario único. Y bueno, ¿cómo se respeta a Dios? Respetando primero a los padres, honrándolos, proveyéndoles si fuera el caso, acatándolos, escuchándolos, dice otro proverbio. Nunca desprecie lo que tu papá diga, dice la Biblia. Nunca desprecie lo que tu madre, por muy anciana que parezca, sugiera. Haz silencio delante de la voz de tus papás, dice el Señor. Y entonces Dios se compadecerá de ti y le proveerá lo mejor de la tierra. Los que provenimos de familias grandes, todos, porque he hecho múltiples encuestas, como en mi caso, que somos 9 hermanos, yo el octavo, en toda familia grande, los hijos que apoyan, respetan y son generosos con sus papás, no importa cuán regulares o cuán equivocados hayan sido. Digo, los que apoyan, respetan y tienen prudencia frente a sus papás, se enriquecen literalmente. Les prospera todo lo que siembran y todo lo que hacen. Y los hijos de esas camadas que respetan, que enfrentan, que desprecian, que se enervan cuando recomiendan algo, que reaccionan, viven de fracaso y fracaso, de vergüenza en vergüenza. Sí, amados, bienaventurados los mansos, los que enfrentan los jefes, también fracasan, por lo menos a nivel local, a nivel específico, en el negocio, en la empresa específica. Los que enfrentan los profesores, los irrespetan, pierden siempre. Los que enfrentan la autoridad del Estado, las autoridades civiles, y más bien evaden sus impuestos, lo que ellos imponen, y son irreverentes, irrespetuosos y enfrentadores, pues se ganan una paliza, la cárcel. Los descubren generalmente, porque Dios permite que todo el que enfrente a la autoridad sea descubierto tarde o temprano y sea castigado y pisoteado, porque fue a Dios, no a los padres, no a los profesores, no a los maestros, no a los jefes, no al Estado. Fue a Dios. Bienaventurados los sujetos al yugo, los mansos. Ellos, dice el Señor en el versículo 5, recibirán la tierra por heredad, el dinero, lo mejor de los negocios, las oportunidades. Se le confiará lo mejor. Muchos confiarán en ella o en él y le proveerán oportunidades y querrán posicionarlos y confiarles bienes.
bienaventurados, dice. Sí, ese es el punto. El término manso quiere decir sujeto bajo el yugo. Dios es humilde, ¿sabe? Jesús es humilde. Otra vez, Él dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Él siempre fue manso, aún frente a Pilato. Jesús era un bebé de 33 años, siempre humilde, nunca pecó, manso, directo, sencillo, silencioso, dulce, amoroso, tierno, obediente, nada impuro. Y Él se sujeta a la autoridad. Y Él es el Rey de reyes y el Señor de señores. Él es el Dios de los cielos y de la tierra. Él era en ese momento ciertamente el Verbo encarnado, toda la sabiduría de Dios metida en Él, el Verbo. Sin embargo, frente a Pilato, por el contrario y en contraposición, el hombre más cruel que podía concebirse era fiel reflejo de Satanás, del diablo rebelde en la tierra. El uno el reflejo perfecto de Dios, el otro el reflejo perfecto del infierno, del diablo. El uno humilde, el otro rebelde y reaccionario frente a la autoridad. Pilato, el asesino, responsable, dice el versículo, responsable de más de 1000 ejecuciones perversas. Y están los dos, pero Jesús se sujeta frente a Pilato, hace silencio. Tú tienes la autoridad, respóndame, le dice Pilato, defiéndase. Todos se defienden, se justifican para salvar su pellejo, su vida, y reaccionan con violencia y traen testigos y maldicen cuando yo los voy a crucificar. Pero tú no. ¿Por qué no se defiende? ¿No sabe que vas a morir, que lo puedo matar? Y Jesús no contestaba. Finalmente le dijo, tú tienes la autoridad. Si tú quieres matarme, sabré que fue Dios, mi Padre, el que lo decidió. ¡Wow! Quien tiene la autoridad refleja a Dios aún siendo injusto y perverso. Esto requiere revelación. Esto por la razón no se puede filtrar. Es una verdad sustancial de corte sobrenatural para entenderla y vivirla. Hermanos, Jesús le dice, y si me quiere absolver, sabré que fue Dios el que me absolvió. Oh, hermanos, esto es impresionante. Eso fue lo que nos salvó de Jesús. Su humillación, su humildad. Fue eso. Es por eso que Él es el Salvador. Nadie se humilló hasta la muerte, hasta la última gota de su sangre, como Él. Nuestra rebelión, nuestra herencia maldita, nuestra reacción, nuestra argumentación contra Dios y sus autoridades quedaron hechas añicos en el corazón de Jesús. Cuando creemos en Él y lo tenemos como nuestro Señor y nuestro Salvador, por ello el diablo no tiene acceso a nosotros. ¿Por qué? Porque no encuentra eco de su rebeldía en nosotros. Su rebeldía diabólica precisamente se estrella contra la humildad, la mansedumbre de Jesús, que por el Espíritu Santo se alberga en nuestro corazón. Y cuando oramos a Jesús y lo hacemos nuestro amigo, nuestro Padre, nuestro Señor, nuestro jefe, nuestro íntimo, entonces lo que estamos aliándonos es con la humildad y la mansedumbre del Eterno. Entonces el enemigo nos odia, pero no nos puede tocar. Nos volvemos inaccesibles al reino del infierno. El manso y el humilde está en medio de nosotros, dentro de nosotros. Hermanos, Dios rechaza a los rebeldes, a los argumentadores y a los desobedientes. Él no acepta sino a gente como Él, respetuosa y sujeta, como lo fue Jesús. Es necesario que acatemos la voluntad y los ordenamientos de quienes están en autoridad. Repito, padres, profesores, jefes, autoridades civiles, siervos cristianos, pastores, y perdonen ustedes si todavía desconocen o tienen prejuicios, maridos, porque la autoridad, tanto el antiguo como el nuevo y como la lógica,
muestra que la autoridad en una familia, en un hogar, es el del esposo, es el del papá. Hay un orden, no es un monstruo de 2 cabezas, un hogar, y menos de 3 cabezas, con los hijos haciendo y diciendo y reaccionando, haciendo lo que les dé la gana. Hay una cabeza, y ese es el papá, el marido. Desconocerlo es invitar a Satanás a reinar en el hogar. Enfrentarlo es ir contra Dios. Tómense el trabajo, les recomiendo, de leer Romanos capítulo 13, versículos 1 y 2. Es más, les animo, amigo oyente, hermano y amigo, a que trate de memorizarlo, tenerlo por allí en agendas. Memorícelo, por favor, porque es la clave para tu vida, para que Dios pueda ser tu amigo. Romanos capítulo 13, versículos 1 y 2 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Amén. Bienaventurados los mansos, porque ellos se enriquecerán. Ellos heredarán la tierra. Adopte este principio regente en su vida y recibirá abundancia de bienes materiales y económicos. La felicidad, dentro del concepto de felicidad, Dios sabe y contempla que necesitamos comodidad y bienes, tal vez no hasta la riqueza, pero sí suficientes para vivir en bendición. Esto lo da la mansedumbre y la sujeción. Oremos. Oh amantísimo Padre Celestial, tú eres el Dios de la mansedumbre y la sujeción, del respeto y del acato. Bien que lo reflejó tu Hijo amadísimo Jesús, a quien hemos considerado y adoptado y recibido como nuestro único Salvador y nuestro único Señor. Lo que hemos recibido en nuestras vidas es el principio de la sujeción. Es el principio de la mansedumbre y de la humildad, porque eso y no otra cosa es recibir a Jesús. Reconocemos que venimos de la influencia del mundo, en donde hay rebelión, argumentación y reacción, y que todavía nuestro corazón tiende a esto, y que esa serpiente diabólica de la reacción se tiende a levantar erguida, pero la declaramos cortada, muerta, debilitada, pulverizada bajo los pies de Jesús. Y te pedimos que por el Espíritu Santo, nuestra alma se doblegue, nuestro corazón se humille, nuestra mente se subyugue. Queremos, Señor, ser parte de tu reino y ser similares a ti. Gracias, Señor Jesucristo, por marcar el camino de la humildad, el camino de la cruz que Pilato le asignó. Tú fuiste en silencio y con aceptación a la autoridad allí a la cruz, y queremos vivir en la cruz renunciando para que tú puedas actuar dándonos lo mejor. En el nombre de Jesús y en la comunión con el Espíritu Santo. Amén. Has escuchado nuestro programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Si deseas recibir una bendición especial del Altísimo, puedes apoyar este mensaje de Dios con una parte de aquello con lo cual te bendice tanto el Señor. Llama ya al teléfono 556-3265 de Cali, Colombia, e involúcrate activamente en la obra de Dios en nuestros tiempos. Recuerda, 556-3265, Iglesia La Gran Comisión de Jesucristo, Cali, Colombia.